Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo de martes. Hoy vamos a tener con nosotros a Paula de Gran Hermano 9 para hacer un repaso a su paso por el concurso, para contarnos sensaciones también de cómo está viendo esta recta final, que sabemos que Gran Hermano está a punto de terminar, así que le voy a ir mandando la invitación que ha sido súper puntual, está ya aquí y a ver si Instagram funciona y no nos da fallo. ¿Y qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal estáis? Por cierto, va llegando la Navidad. ¡Hola! ¿Qué A tal? ver, que yo no soy tan profesional. Voy a ver si se me ve bien. Ahí. Oye, se te ve fantástica. ¿Qué tal, Jesús? Tenía muchas ganas de conocerte. Ay, yo a ti también, que me dijiste el otro día que me veías de antes de entrar en Gran Hermano, Sí, ¿no? sí, sí. ¡Qué fuerte! Mirad, eres parte de la familia, ¿no? Es como que se consiguen estos sueños cuando la gente me escribe, quiero entrar en Gran Hermano, tal, te sigo de hace mucho tiempo. Mira, eres la representación de que se consigue. Total. Qué fuerte. Tú es que eres muy fan reality, muy fan del mundo Gran Hermano, ¿no? Desde hace años. A mí siempre me ha gustado. Lo he visto siempre con mi madre. La verdad es algo como que recuerdo mucho de madre e hija, las dos juntas en el sofá, viendo las galas, pero nunca me había imaginado verme en esta situación, ¿eh? También te lo digo. No, no Me querías parece entrar. para Mira. valientes. ¿El qué? Que me parece para valientes. Totalmente, totalmente, ya Yo lo era la decía primera vez Mercedes que me Milá. presentaba, o sea, y a la primera yo digo, esto es... Pero ¿y por qué te presentaste entonces? Cuéntame, vamos a empezar a indagar. Vale, ¿se me escucha bien, Jesús? Sí, ¿no? Sí, te escucho bien, lo que pasa es que se ha repetido el sonido, o sea, he escuchado un poco de eco, pero de momento, si no Ah, nos da vale, fallo, si no buscamos algunos pasos o lo que sea rápido, pero de momento te oigo bien. vale. Pues mira, me presento justo este año porque sentía que estaba en un momento muy bueno de mi vida, tanto a nivel familiar, a nivel personal, me estaba como encontrando un poco, ¿no? Lo que por así decirlo, donde me quería el Señor. Y es una realidad, porque yo haciendo el casting estaba también, por otra parte, con otras cosas en la cabeza, que yo digo, donde el Señor me quiera, ahí estaré. Y mira, al final ha sido por eso. Qué fuerte, pero bueno, de Muy alguna manera, fuerte, muy fuerte. aunque tú hables del Señor y de una llamada, pero qué te impulsa? O sea, tú sientes en qué momento dices, venga, sí, me presento. Porque dije, considero que también se tiene que visibilizar la figura del joven cristiano. Y para mí, Gran Hermano, que es un espejo social, yo digo, es que es una figura que tiene que estar, que al final yo no represento nada, ¿eh? Yo me represento a mí misma, pero también veía como una oportunidad muy bonita de también utilizar esa herramienta que tenemos como la televisión para poder demostrar cómo se vive pues, poniendo a Dios en el centro que no significa que es con perfección, ni mucho menos, pero dije, pues ahí que voy. Claro, qué guay. Bueno, me apetece mucho indagar también un poco en esta visión tuya de Sí, la religión, porque al final ha formado parte de tu concurso. Pero total. bueno, antes de entrar ahí, cuéntame un poco cómo vives el proceso de casting, ¿no? ¿Cómo es ir pasando pruebas, ver que te van llamando? Realmente, ¿cómo lo viviste? Mira, yo lo viví mucho, o sea, yo quería, o sea, para un cristiano lo más importante es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y no la nuestra. Entonces, sí que es verdad que durante todo el proceso de casting yo sentía que en cada fase Dios me llevaba de la mano, porque, mira, mi número, son varios números, sumaba 33, la edad del Señor, que para mí eso era un dato que dices, una tontería, pero yo dije, pues para mí no lo es. Y luego sí que es verdad que en cada proceso, el primero yo salí de un retiro de FETAM, que no sé si lo conoces, pero es un retiro pues, de jóvenes cristianos, y me llamaron después del retiro. La segunda fase yo estaba de catequista, de monitora en mi campamento de verano de mi parroquia. Entonces, y la tercera fue entrando al Vaticano, que yo estaba en el jubileo de jóvenes de Roma, y yo dije, es que todas las fases es como que me he sentido súper acompañada y eso me daba mucha paz. Me daba mucha paz y ha sido como muy curioso, ¿sí? Qué guay, bueno, es muy bonito, o sea, al final es como que hay mucho vínculo, al final, cuando hablas de que la religión de alguna manera te ha guiado a Gran Hermano, también es porque hay señales, ¿no? O que al menos tú las has Total, sentido que para así, mí que las has localizado, ¿no? sí, sí, sí.
Qué fuerte. ¿Has echado entonces mucho de menos dentro de la casa ir a misa y todas Sí, estas cosas? sí, eso lo he echado mucho de menos. Por eso es que yo el único momento, por así decirlo, que tenía para sentirme, porque mi miedo era perderme, ¿eh? Yo antes de entrar lo recé muchísimo porque yo hasta la última semana sentía que digo, es que a lo mejor digo que no, ¿sabes, Jesús? Era muy heavy. Y sí, lo he echado en falta, la verdad. Pero también me he sentido acompañada por él, que es Bueno, importante. de hecho, a mí me llamó mucho la atención porque ahora que dices que hasta el último momento te lo pensaste, el primer día de entrar en la casa te pillaste un berrinche, empezaste a llorar y yo decía, pero si acaba de entrar, que le queda un concurso muy largo por delante a esa chica. Este berrinche, o sea, entró voluntariamente porque ha querido, ¿no? ¿Qué te pasó? Era un poco dramática. Sí soy. No, porque, a ver, la semana de antes yo estaba como en casa dando tranquilidad, pues porque, claro, mi familia también, pues la incertidumbre y el miedo, porque al final te expones demasiado. Y es como que estaba yo dando calma, tranquilidad, que confiaran y claro, fue como tapando un poco mi sentimiento también de ese miedo que yo creo que es humano y es normal y cuando llegué es como que me vino todo, pero ya está. Duró lo que duró, pero también es parte del proceso y no hay que renegar de ello y creo que también es bonito al final. Claro, no, pero al final es verdad que llama mucho la atención. Tu concurso ha estado muy hilado por la religión. De hecho, por ejemplo, cuando te vas a la pajarera, dices que es porque también es una llamada del Señor. La gente, esto también te lo ha cuestionado mucho, en plan, Ya lo he visto ¿por en qué que detrás de la religión para no aceptar una estrategia o para no aceptar un movimiento? total, o sea, yo sé que para la gente que no lo vive y no lo entienda, es difícil de comprender, pero al final es una realidad y es así. O sea, yo con el tema de la pajarera, que he visto que también se ha cuestionado muchísimo, yo es porque es Patricia, porque se levanta Patricia y no pensé, porque luego Aquilino estuvo fatal, porque yo ni pensé que se había ido a Aroa y que él iba a estar solo si me metía yo, ni pensé que llevaba una semana sin comer y que se me hizo súper dura otra semana. Es como que yo noté que el Señor me decía, tienes que estar ahí, hablar con ella, entenderos, porque como tuvimos un enfrentamiento, por así decirlo, para mí muy agridulce, no me gustó, yo tenía esa espinita y dije, pues es mi oportunidad, esa semana con ella, es que como que sentía que el Señor me decía, tienes que estar ahí. Y lo Y yo, conseguiste. pero es que es así, al final es normal que se cuestione porque no todo se entiende, pero es que creo que no todo en la vida se tiene que entender. Hay cosas que es verdad que nacen de esa manera genuina y del corazón, que para mí es como te mueve el Espíritu Santo y ya está. Claro. No, bueno, es que al Y es final respetable que no se entienda yo, pero al final es que no me voy a estar justificando porque hay cosas que al final, si tú me has intentado conocer un poquito, sabes que cómo he sido. total, Claro, ¿no? Y que además creo que lo importante no es que te justifiques, sino que la gente entienda, ¿no? En esa manera de tú querer visibilizar dentro total. de un hermano, pues al final la oportunidad de explicarte cuáles son tus sentimientos y que la gente respete que son maneras de vivir. Y es una fe en la que Exactamente. no hay una justificación racional, al final es una emoción, un Eso es. sentimiento que tú sientes. Sí, y entonces he visto también que mis propios compañeros, desde el minuto uno, como que me han sentenciado, menos mi grupo, obviamente, porque no lo entendían, no comprendían que hay personas que ni se mueven por estrategias y que es lícito, es un juego, es lícito, pero es que yo no me muevo así, porque no me muevo en mi vida y para mí eso era como mi realidad y mi vida en ese instante. Entonces, sí que es verdad que me ha dolido un poco lo que he visto, porque desde el minuto uno, sin conocerme, ya me estaban diciendo, lleva un papel, esto es un papelón, simplemente por no entender. Y cuando no entiendes, tienes que dar la oportunidad de conocer, porque en esa oportunidad te puede cambiar la opinión. Pero si ya de primeras, ya para mí esa sentencia, pues no la vi justa tampoco. Bueno, incluso creo que llegaron a hacer comentarios de cómo bailabas o cómo te vestías Tal y eso les cual, hacía cuestionar si eras o no más o menos religiosa. totalmente, y también lo he visto en redes. A ver, yo quiero que quede claro
que soy cristiana, pero mi identidad soy Paula y dentro de Paula abarcan muchas cosas. La fe es algo súper importante en mi vida que me representa y es lo que me hace libre, libre de elegir, porque para mí Dios me ha hecho libre. Y en esa libertad yo elijo cómo vestirme, cómo bailar y no va a estar dependiendo de, porque parece que, y pasa Jesús, la verdad, y lo quiero decir, con la religión cristiana, porque parece que tenemos que encajar en unos moldes y en unos estereotipos que no concuerdan con la realidad, porque la realidad es que hay gente joven que cree en Dios, que va a misa, pero que también viste pues como quiere, como una chica de 26, 27 años. Totalmente, bueno, y también era como que cuestionaban mucho cuando tú hablabas de tu relación de pareja, Muchísimo. no te creían, no he tenido relaciones, esta es mi manera de vivir el amor, y Total. siempre intentaban llevar al límite o buscar la vuelta a tu argumentación sobre cómo es tu relación con José María, ¿no? Sí, y eso me ha dolido, porque para mí, o sea, al final, eh, lo normal, por así decirlo, para mí en mi normalidad es mi elección y el tipo de noviazgo que yo he elegido, pero no es lo común. Y como no es lo común, se pone en duda, pues eso, y entonces no, hay que abrir un poco la mente y a otras realidades, que como yo hay muchos jóvenes, ¿eh? No, no soy la única. Pero sí, se ha puesto mucho en duda y me daba rabia. Pero bueno, Claro. Te pregunto, Paula, en esa manera que tú tienes de vivir la vida en general, ¿no? Porque al final, cuando te ocurren cosas que no son las que desearías, por ejemplo, tu expulsión de Gran Hermano, decía, bueno, si me voy es porque el Señor ha querido. ¿Es una manera de protegerte también o de no enfrentar realidades? No sé si sabes por dónde voy, en el sentido, sí, tener que hacer frente a, pues esto es injusto, da igual que el Señor quiera o no quiera, ¿no? Es claro, no, injusto que esto esté ocurriendo. totalmente. Una cosa no quita la otra. Para mí, la forma, porque no es la expulsión en sí, sino la forma de expulsarme es injusta, porque para cualquier fan de Gran Hermano, considero que la audiencia tiene la última palabra siempre. Los compañeros no pueden decidir si una persona se va o no se va, porque es que es injusto. Siempre se ha abogado y se ha dicho que el público es el soberano, tiene la última palabra. Pasó con Íñigo, con la expulsión fulminante, que luego hubo un voto, un televoto con la audiencia. Entonces, ¿por qué con unas personas sí y con otras no? Es lo que me dolió. Pero sí que entendí, porque claro, yo no sabía que en esa gala José María le pusieron vídeos con mi historia con Aquilino, con todo lo que han montado, ¿no? Que también es normal, ¿eh? Y lo entiendo, también me quiero explicar en eso. Y entonces sentí que no era mi momento, pero sí que era el momento de mi pareja y somos un equipo. Y entonces creo que el Señor dijo, hasta aquí, tu maletín es José María, sal y abrázale. Es lo que entendí. Claro. Bueno, vamos a ir organizando temporalmente tu concurso porque estamos dando Sí, como muchos venga, saltos venga. y es verdad que, claro, empezamos a hablar y nos va llevando la conversación una cosa a otra, pero yo Total, me quiero me ir un apoyo poco un más al montón. principio, ¿no? De ese aterrizaje en la casa y de cómo te posicionas del lado de Aroa cuando nadie se posiciona Total, de su lado. Y sí. además quiero entender también el por qué. ¿Y qué piensas que pasó para que empezaran discusiones tan rápido y se segregara la convivencia tan rápido? Sí, sí. A ver, yo me posiciono con Aroa, una, porque nunca me gusta ver a nadie solo, empezando por ahí, menos en una casa encerrados. Era una situación que todavía, ese sentimiento que he tenido toda mi vida se aumentaba. Otra, tampoco me parecía justo que a Aroa se le sentenciara por sus actitudes, que ella misma sabe que al principio estaban mal, su forma de dirigirse y de hablar, pero no era la única. Entonces, no puedes ir sentenciando a una persona diciéndole es que hablas de esta manera, te peleas de esta forma, cuando tú estás haciendo lo mismo. Y entonces yo veía eso del otro grupo, por ejemplo con Jonai. Entonces no me parecía justo yo, pero vamos a ver, criticas a Aroa por hacer esto y tú estás actuando igual, no me parecía justo. Entonces, desde el minuto uno dije, no, yo no voy a dejar a Aroa sola en el primer debate igual, porque yo me pongo en su lugar y digo, en un primer debate toda la casa en contra de mí, cuando encima los demás también tienen actitudes cuestionables, pues no me parece bien. Claro. Pero ¿por qué crees que estalló tan rápido la convivencia? ¿Fue una cuestión Vale, de buscar el vídeo o el show?
Yo creo que sí, sinceramente, porque yo entiendo que en una convivencia, cuando llevas varios días, surgen, por así decirlo, las afinidades, eso surge en la vida real y es normal, pero lo que no puede ser es que en un primer día, en un segundo día, ya haya tanta eh, mm, pelea y discusión por tonterías, Jesús, que si has dejado este plato aquí, que si tú te has comido una manzana más que yo decía, ¿en serio? Yo creo que ya iban como muy al crear show y no eran, por así decirlo, discusiones genuinas de la propia convivencia que van a existir. Claro, de hecho sí que recuerdo como que tú intentabas quitarle hierro al asunto a situaciones Total. en el sentido de que es que no sé quién no ha quitado su plato de la mesa y tú decías, ¿qué pasa? Yo lo friego que no, o sea, lo cojo, lo quito y Total, lo friego, es que ¿por qué hay que hacer un drama de un plato en la mesa, no? pues, o sea, todo surgió porque estábamos en el vestidor, creo que era el segundo día, estábamos jugando al blanco, que es como que tú dices una palabra al oído y luego una persona lo tiene que adivinar. Y la palabra la dijo Jonai que era guarra o guarro. Y entonces, a raíz de ese juego, dijo, bueno, como la palabra es guarro, quiero explicar que sois todos unos guarros porque habéis dejado toda la cocina tal, 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 y yo pensando, eh, era mi tarea limpiar los platos y yo no me había quejado. Entonces, si yo no me he quejado, no hables de mi tarea porque a mí no me cuesta nada, porque soy así en una convivencia y más al principio, si tengo que ir a coger el plato a 1 metro, pues lo voy a hacer, pero porque a mí no me cuesta. Entonces me pareció como desmedido el primer día ya decirlo de esa manera y encima aprovechar el juego. Para mí eso me pareció sucio y se lo dije a él en persona después, que luego vino Aroa, que dijo, ¿tú qué eres? El señorito Rottermeier, no sé qué. Entonces todo, a partir de ahí yo creo que se dividió la casa. Claro. Y piensas que realmente lo que ocurría era irreconciliable, porque no entendía yo viéndolo desde fuera por qué no se llegaba a un punto en común en algún momento. Totalmente. Para mí no era irreconciliable. De hecho, cuando estuve nominada, una de las cosas que me pregunta el súper es, si te vas, ¿con qué espinita te quedas? Y yo, pues mira, de conocer un poquito más a Jonai, porque me sabe mal, porque al final no hemos tenido mucho feeling, pero quiero entenderle, quiero ver más allá y yo estoy emocionada. Y cuando salgo del confe, tengo una conversación con Aroa que me dice, tía, en la pajarera me han dicho que no me fíe de ti, que cuando me fui no lloraste, que eres la peor, y yo, en serio, y me sentía como tonta, que yo diciendo, acabo de hablar con el súper, que si me voy, me dolería no haber intimado un poco más con Jonai, y luego él estaba con ese palo y dije, es imposible, es como que desde un principio ya una barrera y ya de ahí no se mueve. Claro. Bueno, te está saludando Aroa ahí en los comentarios. ¡Ay, Le mando un abrazo muy fuerte, Aroa. Ya vendrás un día aquí a charlar conmigo si quieres. hombre, claro! Y bueno, ¿qué ha significado entonces para ti, Aroa, dentro del concurso? ¿Y cómo llevaste su expulsión? Porque claro, al final, todos estos acontecimientos se están dando en la casa, a ella la echa el público. ¿Tú sientes que hay de alguna manera un rechazo a vuestra conducta en ese momento? Yo no lo sentí así, fíjate, porque sí que es verdad que yo sabía y sentía que Aroa la primera semana se había expuesto demasiado. Ella también, pues venía con una energía, estaba más nerviosa y luego cuando volvió a la casa rectificó y cambió y demás. Pero no creo que fue un toque de atención, porque yo sentía que sí que había otra casa y yo digo, a lo mejor las estrategias son no sabemos por qué está votando la gente, dónde quieren ver a Aroa. También es que para mí era necesaria. Entonces, y me había quedado su rosario y yo tenía la espinita de que se lo volvía a dar. Es que lo sentía. Entonces, y no me equivoqué. Claro. Duró el día y ya llegó otra vez a la casa. El Fíjate tercer que al final cada movimiento que se da dentro del concurso no deja de estar bajo la sombra del juego y la estrategia. Tú que conocías tanto la historia de Gran Hermano, sabes que quien está en minoría suele ser como más respaldado por el público. ¿Había alguna intención por tu parte de jugar en esa minoría? Para nada, para nada. Para nada. Es que una cosa es que tú seas fan de Gran Hermano y otra muy distinta que lo vivas desde tu persona. Son cosas totalmente distintas. Yo entré ahí pensando en, por así decirlo, una experiencia de vida que quería vivirlo desde dentro
y siendo fiel a mis valores y a lo que soy. Y entonces con Aroa es que sentí eso, que necesitaba como protegerla. La veía también pues una niña con un corazón muy grande y que cuando se equivocaba ella rectificaba y pedía perdón. Y entonces yo quería ayudarla. Sentía, para mí, ves, uno de los motivos por los que siento que el Señor me quería ahí era para conocerla, para que ella me conociera a mí y el vínculo tan bonito que hemos creado, la verdad. Es que es muy bonito porque al final hablas de toda tu experiencia desde un sentimiento y desde una verdad, no desde un juego. Total. Al final yo No, creo para que nada. esto son maneras diferentes de vivir con el hermano, pero la tuya es clara, ¿no? Es clara y lo que has vivido dentro es un sentimiento que mantienes ahora fuera y que, bueno, es tu realidad. Totalmente, eso es, sí, sí. Y una vez que te viste dentro, ¿en qué se diferenciaban las expectativas que tú tenías de Gran Hermano o lo que pensabas? Porque claro, se escucha mucho, es que allí todo se magnifica, es que las típicas frases que dicen los concursantes, ¿cómo lo has vivido tú en primera persona todos estos tópicos del concurso? Pues mira, que es literalmente así. Todo se magnifica en el sentido de que al final estás encerrado 24 horas, tu realidad empieza a ser como incluso más intensa, más pesada, los sentimientos es como que se afloran incluso más. Eso es totalmente cierto. Sí, sí. Yo lo viví así, sí. Y de hecho, llegaste a decir como que se te borraba la cara de tu novio, ¿no? Y tal cual, pero no solo de mi novio, sino de toda mi familia, no sé si entre los focos, entre también, o sea, a la hora de pensar, yo tenía aquí como una nube como que me presionaba, que no podía, yo no podía pensar en lo de fuera, por así decirlo. Era como que mi realidad era la que estaba viviendo y esa. Sí, pero lo he hablado con ex concursantes de otras ediciones y también les ha pasado lo mismo con lo de las caras, que se olvidan. Incluso Eddie me dijo letras de canciones que no recordaba ninguna. Son cosas que pasan, ¿sí? Qué fuerte. Y bueno, A la ¿cómo cámara has y el... vivido? Al final, aunque lo hayas vivido el reality desde un plano absolutamente emocional, hay una parte de juego evidente y tenías que nominar y había expulsiones. ¿Cómo has vivido el juego dentro de estas emociones con las que has enfrentado el concurso? Pues nada, cuando había que nominar, mira lo que nos ha servido. Sí que hablábamos un poco, porque al final es la verdad, para entre nosotros saber que si alguien se podía salvar, pero siempre por la afinidad. Es que hemos nominado con los que pues no teníamos relación prácticamente. Claro, Sí, qué guay. Bueno, vamos a otro pilar de tu concurso que tenemos que entrar también en Aquilino. vale. Cuéntame, ¿cuál Te fue cuento. tu primera impresión sobre él? Mira, yo con él, el primer día que llegué, que yo estaba tan nerviosa, porque al final, pues, es lo que hemos dicho antes, que un perfil, por así decirlo, como el mío, puede ser muy juzgado, pero yo quería ser yo misma, independientemente de el hate o la aprobación que me podía caer, porque yo soy así. Entonces, ver que meten a un chico igual de cristiano que yo, que también vive su fe, voluntad de Dios, y Se te ha eso. cortado el audio, repite, repite. ¡Ay! Vale, que eso, que cuando veo que meten a un chico que encima es de Alicante igual que yo, que tiene los mismos valores en cuanto a la fe y que también me está explicando que antes de entrar lo había rezado mucho por su familia y yo digo, pues igual que yo, entonces sentí una conexión súper bonita y en un lugar donde hay personas tan diferentes y tan dispares, encontrar a alguien con el que te sientes identificado dices, jo, qué guay. Entonces sentí una conexión muy bonita desde el principio. Sí, Claro, pero totalmente en el plano de la amistad. totalmente, totalmente. Yo no, además, yo creo que siempre he tenido a José María en mente, y ya no solo en mente, lo he expresado en mi relación con él, porque para mí pues es un orgullo y lo quiero un montón, y él también lo sabía. Claro, Desde un principio no he renegado de mi relación para nada, al contrario. O sea, yo sentía admiración y para mí es una parte muy importante de mi vida y de mí misma y la he contado desde el principio. claro. Bueno, de hecho, él como que
primero empieza a establecerse un vínculo de amistad y siente como que tú lo abandonas cuando te vas a la pajarera. Es como te has Sí, ido sin pensar en nadie, me has dejado aquí fuera, han expulsado a Aroa. Es como que él tiene muy en cuenta cada movimiento que tú das en la casa, ¿no? total, pero pues de hecho Patricia me decía, oye, ¿no te enfadas que no viene a verte tal? Y yo decía, no, porque al final pues cada uno tiene su tiempo, él ahora está pues, está pasando a lo mejor por un proceso y está dolido o porque estoy yo aquí. Yo lo intentaba comprender, al final también su situación, vivirla es complicada y eso. Mm. Claro. Y una vez que vuelves a la casa de salir de la pajarera, ¿cómo te lo encuentras? Porque él ya había empezado ahí a desarrollar ciertos sentimientos, no empezaba a darse cuenta de cosas en esa semana que estuvisteis Claro, más la separados. semana que yo no estoy, él me echa mucho de menos, es como que él empieza, pues sí, a desarrollar a lo mejor un sentimiento de decir, uy, a lo mejor no siento amistad y es algo un poco más. Entonces yo lo que sí que quería, porque no me gustaba escuchar a lo mejor comentarios de otras personas, que si él empezaba a sentir, y se lo dije varias veces, que me lo dijera, para a mí primero para ver cómo actuar y cómo llevar la situación. Porque es algo que te puede pasar fuera, que dos amigos, dos mejores amigos, uno se enamora de su mejor amigo y hay que hablar las cosas. Es algo que pasa fuera también. Claro. Sin cuestionar, evidentemente, la sexualidad de Aquilino, Totalmente. dijo Edurne una vez, es que yo no lo podría ver como mi mejor amigo gay. No sé si esto te pudo pasar a ti, él mismo ha dicho dentro de la casa, es que en expresión soy como muy mariquita, aunque me Y gustan las le pones mujeres. aquí Entonces, no sé si eso a ti te hacía tomártelo no tanto en esa parte de atracción física o emocional. claro, yo no tenía ni atracción física ni emocional, pero porque lo veía mi amigo. Yo además tengo muchos mejores amigos chicos, también algunos tienen personalidad como Aquilino, que como él dice que es muy, pues sí, entonces yo lo trataba así, por eso doy abrazos, soy cariñosa, porque no es como algo romántico, sino de amistad. Claro, que te sentía con el derecho a nivel amistoso de abrazarlo, de darle, de Total. buscar, porque al final, creo que al final allí se echa también mucho de menos el contacto emocional, porque os tenéis a vosotros. Entonces, si necesitas un abrazo, si necesitas algo, un cariño, vas a buscar a la persona con la que sientes un pilar allí dentro, y para Total. ti era él. Sin embargo, cuando él te coge en el redondel este en el sofá, ya una vez que ha hablado con las chicas, que le han dicho, no, 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 Aquilino, es que tienes que hablar con ella, es que le Ya. tienes que decir lo que sientes. Y yo te dije claramente, Paula, es que me gustas. ¿Tú cómo te Sí. tomas esta conversación? A ver, a mí es que yo soy vergonzosa en el sentido de que no me gusta ni ligar, es que me da mucha vergüenza. Entonces me daba como la risa tonta de decir, madre mía, o sea, espero que se le pase en el sentido de que yo, Aquilino, ya sabes que tengo novio, porque sí que es verdad que a lo mejor debería haber sido como más contundente, pero a mí me cuesta para no hacer daño, ¿sabes? Para no hacer daño a la persona porque él está encerrado, son 24 horas viéndome a mí, no es fácil rechazar a alguien, porque yo entiendo que él lo ha pasado mal y es muy valiente también expresar sus sentimientos sabiendo que la otra persona tiene pareja, pero también mi situación de no hacer daño a la persona que tengo fuera, no hacerle daño a él y luego encima, por así decirlo, tenía como que renunciar a mi apoyo y a mi amistad con él en una experiencia que solo podía vivir una vez en la vida, pues era algo súper complicado porque es lo que tú dices, ahí dentro también necesitas apoyo, necesitas reírte, estar con la gente que te sientes tú misma y yo no quería tampoco separarme de eso, ¿me explico? Sí, claro. Sí, porque al final en la calle pues te alejas y te alejas, pero ahí sigues Sí, esa convivencia y no tienes otras personas a las que acercarte que a lo mejor es menos afín o no tienes la confianza que podías depositar en él, ¿no? Entonces, claro, total. ¿crees que, claro, al decir, tendría que haber sido más contundente, fuera sí que se tuvo como muy en cuenta que él te preguntó varias veces, ¿pero te gusta sí o no? Y Y yo entonces la gente esperaba que tú dijeras no. claro, es que una vez él me miró a los ojos y yo, vale, y le dije, no me gustas, Aquilino.
Y entonces él me dijo, vale, ya está, ya me ha quedado claro, ¿sabes? Él ya una de las veces ya dijo, vale, sí, ya me ha quedado claro. Porque no es fácil, o sea, no es fácil rechazar a alguien y menos en una casa que os vais a tener que ver y menos a tu mejor amigo. Es que es muy complicado, de verdad, ¿eh? Yo admiro a la gente que a lo mejor sabe llevar mejor estas situaciones que yo, pero porque es difícil, al menos para mí. Claro. No, y que al final también se tiene que tratar con un tacto porque no quieres Eso hacerle es, daño. eso es, eso es. También el saber proyectarlo de una manera que a él le quede claro, pero que tampoco le duela. Y Claro. por eso también quería que se evitara el tema delante de la gente, porque yo no quería ni que nadie lo tomaran por tonto, ni que nadie se riera de él, porque él muchas veces lo decía, en plan, es que soy tonto, porque hay que llevar cuidado. Yo quería protegerle en ese aspecto. Claro. No sé si de alguna manera te afectó estar rodeada de cámaras, porque igual esta conversación fuera, tú la tienes en privado con él y ya está. Pero también de alguna manera entiendo que pensabas en cómo le puede estar afectando a mi novio que está viendo esta situación en casa. Hombre, claro, no pensaba en las cámaras en sí, sino en que José María lo está viendo desde fuera, no podemos comunicarnos, no puedo decirle, cariño, está todo bien, confía, ¿sabes? No tengas inseguridades. Entonces, era una situación complicada, la verdad. Sí. Claro. ¿Cómo llevaste esa llamada donde te proponen, llámale o coge leche? Primero, antes de la llamada definitiva, te proponen el reto, porque yo creo que de alguna manera el programa quería esa conversación. Totalmente. Pues mira, primero lo de la leche. Estaba claro, aunque hubiera sido incluso un brick de leche. Y mira que yo no bebo, yo bebía solo en el desayuno y ya está. Pero conforme la que se había liado, que para gente es muy importante la leche, ya lo habéis visto. Yo dije, no, o sea, te pongo al final lo de ellos a lo mío, pero porque somos así. Y yo sé que José María querría eso y dije, y ya está, muy a mi pesar porque necesitaba la llamada y yo sé que él también la necesitaba incluso más que yo, para tranquilizarle, para poder comunicarnos, porque al final en un noviazgo la comunicación es súper importante y no la teníamos. Sí, Claro. pero luego ya la llamada ya surgió a la semana siguiente. ¿Y tú no viste sospechoso que se incidiese en esa llamada? No, no, fíjate que yo soy un poco inocente en ese aspecto, Jesús. Y no pensé nada. Yo dije, pues nada, que me traten muy bien en GEASE. Bueno, Lo de hecho hay un decía momento como súper muy con el cómico, canto, por Dios, me sentía como muy querida. Yo decía, pero fíjate que no pensé nada más. que de hecho hay un momento muy cómico que es cuando tú vuelves a la casa y le dices que mi novio está rezando por ti. Ay, ya lo he visto también que la gente, porque quería que él también estuviera tranquilo, que José María al final, pues eso, también estaba rezando por él pues eso, sí, darle un poco de tranquilidad. Sí, Claro, la gente en plató se reía y luego su cara fue un poco un cuadro, ¿no? Porque yo creo que él sí dedujo que algo tenía que estar pasando fuera con esta historia. ya, total. Tú, después de hablar con José María, ¿él lo ha pasado mal viendo todo esto? Hombre, sí, lo ha pasado mal, pero ya no por lo que ha visto, porque él sabía que no, sino pues también el tema televisión cero, Jesús, en el sentido de que es algo nuevo para él. El verme a mí ahí expuesta, los comentarios, al final dices, bueno, que no me afecte, pero al final afecta. Y el no tener comunicación entre los dos, pues también. Pero bueno, Claro. se ha ¿Cómo quedado también con lo bueno. has podido ver vídeos? Pero no muchos, no he visto muchos. Claro. Era por preguntarte si sientes que tu paso por el programa realmente se ha visto representado en las imágenes. Es que no he visto casi Jesús. Entonces, de hecho, por ejemplo, me han dicho que han habido como muchos momentos míos rezando y tal, no lo puedo ver eso. Yo no sé si estará por ahí, pero es algo como tan íntimo y tan que me da mucha vergüenza, Jesús. Es como si yo estuviera en mi cuarto, en mi habitación, yo soy así, mi manera de hablar con el Señor, y es algo que no puedo ver. Que si hay vídeos por ahí, que no me lo pasen porque me muero de la vergüenza. Es Sí, algo sí que que no los quiero hay, sí que te hemos visto, te lo puedo confirmar.
Pero bueno, oye, que también me gustaría conocerte, ¿no? Sí, 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 pero he visto poco, Jesús. Pero considero que si lo que se haya visto, al final soy yo, independientemente también de cómo formen los vídeos, y ya está. Claro. No, al final yo te hablo más no de edición Sí, ya, malintencionada, sino en cuanto a emocionalmente, cómo tú te has sentido dentro a cómo la gente lo ha leído fuera. sí, sí. Claro. Yo creo que sí, hay gente de todo tipo, pero también he tenido como mucho feedback positivo y eso pues me hace muy feliz y me alegra, la Qué verdad. bien, qué Sí, bien. Entonces, bueno, llegando ya un poco a esa recta final de esta noche, a esa expulsión que hablábamos un poco antes, que lo sentiste un poco injusto, ¿no? La manera en la que se planteó, precisamente porque está recibiendo mucho feedback positivo de la gente. Yo me sí, sorprendió, la verdad me sorprendió la decisión. sí, sí, y ya te digo, cuando salí mi defensor Jorge me dijo que estuviera tranquila, que yo había tenido mucho apoyo, pues como todo, tienes gente que te apoya, gente que no, pero que yo pues había, y que tampoco había sido mueble esa manera de irme, como que había tenido mucho protagonismo, muchas galas, y que para nada me sintiera, por así decirlo, un paquete, porque a Mamadou y a mí nos sacaron Jesús como paquetes. ¿Tú te crees? Claro, totalmente en el camión de la mudanza. Yo creo que no somos. No sé, ¿qué opinarás tú? Hombre, yo creo que desde luego tú has dado contenido, eso es una realidad. Claro, Tú has pero dado contenido y lo que pasa es que, claro, igual ha girado todo mucho en torno a ti, ¿no? También es verdad que la pieza principal de tu juego ha sido él, ¿no? Y el contenido que se ha movido ha sido muy en torno a los sentimientos o si podía surgir o no algo más. Que incluso yo esa noche me dio como rabia pensando en el juego de dentro, ¿no? Cuando te ponen la llamada, yo que soy muy como purista del formato, decía, pero si quieren que se líen o que tengan algo, no le pueden meter al novio de por medio para que ella coja, aterrice, ¿no? En lo que ocurre fuera. Tienen que dejar y ver qué pasa y que ella gestione, pues, tanto el dolor como la frustración de aquí, ¿no? Y que no tenga ya, como un feedback externo, ¿no? Yo decía, esa llamada, no, luego ya la entendí cuando termina la noche con tu expulsión. Pero, pero no sé por qué te estoy haciendo esta reflexión, Paula, la verdad. no, sí, Pero que al final eras un pilar del contenido porque giraba mucho esa historia en torno a ti. sí, sí, pero bueno, ya está. Lo que hemos dicho antes, Jesús. Al final hay planes mejores y ya está. También Claro. has visto la edición, que ha sido una pena. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te has sentido al salir fuera y ver esa situación del Claro, a programa? ver, yo ya tenía esa percepción desde dentro porque estaban pasando muchas cosas que al final para mí no eran normales, que la pajarera se quitará tan pronto, la unificación tan pronto, expulsiones los domingos, que decía, esto no va bien, meten a Anabel, a Eddie, que gente externa y famosa, por así decirlo, que nunca en GH entra gente del exterior para no desestabilizar. Y yo Claro, decía, que no va bien y ya está. Y cuando salí ya me lo confirmaron, me dio mucha pena porque considero que al final pues cada uno tiene una vida, una identidad, hemos pasado un casting como otras ediciones y nos merecíamos también pues esa visibilidad y esa aceptación por parte del público, creo yo. Y no la ha habido, también nos han explicado que no ha sido culpa de nosotros, que al final son cosas que vienen de arriba y cosas que se han gestionado, como la fecha de inicio, el que haya la Isla de las Tentaciones a la vez, muchas cosas que han ido pues fomentando que la audiencia pues no haya sido la esperada. bueno, y además lees redes sociales y escuchas a gente pues que hablamos del programa y creo que algo que defiende mucho la gente que ha seguido el programa es que el casting no ha sido un mal casting. O sea, que Claro, es más en cuanto a una sensación en cuanto a forma, en cuanto al cuidado, en cuanto a la claro. mecánica. Eso es, eso es. Yo también considero, no sé si tú opinas lo mismo, que al final es un programa como que está muy quemado en el sentido
pues eso, lleva muchos años, pero sí que es verdad que si innovas tienes que llevar cuidado, porque la esencia de GH, por así decirlo, pues tiene que estar presente, porque si no... Claro. Bueno, yo sí que es verdad que he sido crítico también en el sentido, hablando de innovación, falta de innovación, porque, por ejemplo, me decías al principio, yo imaginaba que había otra casa, yo pensaba que Aroa, es decir, el concursante no puede ir mentalmente por delante a las decisiones del programa y de alguna manera parecía que sabíais lo siguiente que iba a pasar y lo sabíais vosotros y lo sabíamos los espectadores fuera. Es como que te presentan una mecánica de rompedora y Gran Hermano siempre se caracteriza por dar el rizo, ¿no? El giro del rizo a la historia y realmente yo como espectador no me he visto sorprendido por Gran Hermano. Ya, sí, totalmente, totalmente. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo así. que nos hemos encontrado. ¿Quién crees que va a ganar el concurso? ¿Quién creo? Pero creo que va a ganar Rocío. He visto que tiene un montón de apoyo. También considero que se le ha favorecido y no pasa nada decirlo, porque al final es un perfil como muy cómico, que no puede caer mal, porque al final en las galas tiene mucho protagonismo en cuanto pues a gracias, y es así, y ya está, ha caído en gracia. Rocío además es maravillosa, cuando la conoces ella es así de espontánea, de natural, y creo que va a ganar ella. ¿Y quién quieres que gane? Aquilino es el que queda de nuestro grupo, que al final es el premio que nos llevamos, las amistades, que para mí son maravillosos, las 4 personas, Belén, Aroa, Mamadou y él, y quiero que gane él. Sí. ¿Te ha dolido que no te elija como jefa de campaña? Dolido como tal, no, porque pues considero que él también está ahí un poco entre la espada y la pared, no quiere a lo mejor dañar, quiere acertar en las decisiones por todo lo que ha pasado sentimentalmente, pero sí que me hubiera gustado, sí que me hubiera gustado. Bueno, el otro día le preguntaron, cuando le hicieron las preguntas, si sentía que tú le habías perjudicado en su concurso y llegó a Ya, decir que sí. ya, eso me dolió. Luego, hablándolo, creo que quiso decir como que la había perjudicado en el sentido de que a lo mejor lo han relacionado mucho conmigo. Y para mí Aquilino ha sido un concursante que ha aportado muchísimas más cosas, no solo la trama, por así decirlo, amorosa nuestra. Y sí que es verdad que a lo mejor él se refería a perjudicar, que solo se le ha encasillado en ese aspecto. Claro, Pero de primeras me dolió, lo dije en la gala. Yo dije, ay, porque creo que una amistad, cuando es genuina y verdadera, no te puede perjudicar. Al final siempre suma. claro. ¿Tú ves posible que continúe vuestra relación de amistad fuera del concurso? Sí, 100%. 100% posible, claro que sí. Qué guay, bueno, a ver qué pasa el jueves. Ay, a ver, a ver. ¿Cómo te planteas ahora las cosas una vez que acabe el concurso? O sea, ¿qué te has encontrado? ¿Te gustaría de alguna manera vivir alguna otra experiencia televisiva o desvincularte ya de este mundo? ¿Qué tienes en la cabeza? Yo de momento no, quiero estar con mi familia, con José María, cuando pueda volver a trabajar de enfermera, porque como me pedí una excedencia, volver a mi trabajo que lo amo y de momento no me planteo nada. La verdad, de televisivo no. No más realities. Habrá que retarlo, no sé qué pueda haber por ahí, pero vamos, ya te digo yo, Jesús, que de momento no. ¿Y qué tal te estás llevando con las redes, con los mensajes de la gente y el hate? Pues a ver, solo tengo de red social en mi móvil Instagram. Una, porque no tengo memoria en el móvil, que de verdad soy un desastre, me tengo que comprar uno. Y entonces he leído poco. También me recomendaron que fuera poco a poco, introducirme a las redes, pues eso, gradualmente. Y tampoco he leído mucho. Igual que no he visto tampoco muchos vídeos de mi paso, tampoco he leído mucho. Y todo lo que he leído en Instagram ha sido bueno. Entonces, Qué bien. Bueno, tú eras muy tuitera, ¿no? Antes de entrar en Gran Hermano. ¿qué?
Tú eras muy Sí, tuitera. sí, que vi que, madre mía, sí. Lo que pasa es que me fui de Twitter, vamos, mucho antes de presentarme al casting, porque al final me di cuenta que era súper tóxico, que no se podía dar como una opinión sin que se dijeran barbaridades sobre ti y personales, y dije, ¿esto qué es? Y como no me sentía y me quité, sí. Claro. Tú que has sido tan fan de Gran Hermano, cuéntame cuál ha sido tu edición favorita y tu concursante favorito de la historia. Vale, a mí me encantó la edición pasada, me encantó y Oscar para mí es icónico. Ojalá verlo en más realities porque, no sé, tiene una autenticidad y una esencia pues que a mí me gusta mucho. Mm. Qué guay. Bueno, ya entiendo por qué me seguías. Ah, ¿Qué más tengo por aquí apuntado que quería preguntarte? Ah, sí, no te he preguntado por Desi. ¿Qué ay, tal con sí, sí, Desi? Que madre te mía. decepcionó mucho aquel posicionamiento que hice, ¿no? Pues nada, ella salió expulsada y hablé con ella, le dije, a ver, Desi, no te preocupes, pero sigo, pues que al final no se explicó bien. Yo creo que a lo mejor si Jorge Javier desde un principio dice, oye, si hay empate, elige la audiencia, porque lo dijo como después, cuando ellos ya habían escrito el nombre. ¿Vale? Yo eso no, claro, yo estaba nerviosa y estaba como haciendo cuentas, la verdad, y yo decía, ay, va a depender de Desi, de Patri, no sé qué van a hacer, pero al final, pues nada. Pero nada, que yo se lo perdono, perdonar no significa que no haya dolor, pues sí, porque me dio penita, porque para mí ella también era un apoyo y además Desi siempre ha dicho que ella no tenía grupos, que se llevaba bien con todo el mundo, que a todos nos tenía cariño, pero sí que es verdad que a lo mejor del todo no es cierto, porque a la hora de decidir sí que va más en grupo. Y es lícito, ¿eh? Por supuesto. Claro. ¿Quién piensas que ha estado a lo mejor más pendiente del juego y de las cámaras? Esto os lo he ido preguntando a todos y hay un nombre que siempre se repite. Del juego para mí, Jonay y Edurne, los que más han jugado, y sí, para mí los que más, desde el minuto uno, y por eso también me ponían tanto en duda, porque no entendían cómo una persona podía entrar a Gran Hermano a lo que es vivir la experiencia y no al juego como tal, y al final cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? ¿Sabes? El nombre que más me han repetido es el de Cristian. ¿Qué piensas tú de él? Cristian, pues fíjate que de Cristian no. Ah, y Jun, se me ha olvidado Jun. Se me ha olvidado Jun porque, claro, tú estabas desayunando tan tranquilamente y te veías que iba la cámara día 5 de noviembre, pues lo que fuera, ¿sabes? Un día menos para ser finalista y ganador, si Dios quiere, o algo de eso. Todos los días, constantemente, escuchar eso es como que se te hacía un poco pesado porque es como que sí, demasiado show. Y para mí, Cristian, no, fíjate. Para mí me ha dado pena porque me hubiera gustado conocerle más y no nos hemos dado la oportunidad porque al final estaba muy manipulado, para mí es la palabra, por Yu y es una pena. Si hubieran estado como más separados, hubiera sido diferente. Qué guay, bueno, sí, pues mira, una perspectiva distinta a la que me habían dado hasta ahora. Ahora que hablas también de que miraba las cámaras y todo eso, Aroa hablaba también mucho con las Y ahora cámaras. hablaba un ¿Cómo montón y llevabas la esto? tía, que me pone nerviosa porque a mí me daba mucha vergüenza, porque en ese momento a Aquilino también le pasaba. Es como que me sentía dentro de, por así decirlo, el reality y no en una casa. Y yo decía, ay, Aroa, que me da vergüenza, no hables o tal, no sé qué, porque es verdad. Pero sí, yo la compré así, sé que ella sabe que a ella le encantaba porque ella me decía que hacía muchos directos en su Instagram y estaba acostumbrada a hablarle a la cámara y demás. Sí. Otra cosa que no te he preguntado sobre Aquilino, tengo aquí la frase apuntada textualmente que la ha dicho estos días. En un vídeo dijo, yo he antepuesto mis sentimientos por ella. Yo sé que cuando salga ella me va a pegar la patada. Pues no, no. Yo creo que eso lo dijo después de mi despedida, si no me equivoco, por lo que me ha explicado la gente. Y él estaba dolido. Yo entiendo que a lo mejor no se pudo comprender, no era un mensaje directo para Aquilino, era más para José María,
que estuviera tranquilo de lo nuestro y considero que fue algo que dijo estando dolido. Entonces no se lo tomo en cuenta. Él sabe que no le voy a dar la patada, tengo ganas de verle el jueves, darle un abrazo y si es el ganador, pues celebrarlo con él. Claro. ¿Cómo llevaste tú, por cierto, el conflicto que hubo? Porque claro, el otro bando de repente se separa. Patricia y Almudena discuten y de alguna manera ahí hay una fragmentación, cosa que vuestro grupo realmente no ha habido ese quiebre. ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, toda esta historia? Total, a ver, yo la viví un poco, mira, me parecía todo surrealista, Jesús, porque a mí una ya me da vergüenza de por sí discutir por la comida, pero en general, en la vida, al final somos afortunados, estábamos viviendo en una casa que lo teníamos todo y discutir también por el tema de la comida me daba vergüenza. Entonces yo veía que todo se había armado por que si alguien había robado un cartón de leche, lo había escondido, no se lo había dicho, por así decirlo, a Patricia, y Patricia por venganza se guarda a otro. Yo decía, pero esto parece un patio de colegio. Me parecía surrealista, innecesario e infantil. Claro. Y luego al final gestionarlo desde dentro, ¿tú en algún momento pensaste en intervenir? O, bueno, porque se maten y ya. No, no, dije que creo que comenté algo en el sentido de que me parecía infantil y surrealista pelearnos por la comida y la leche y esconder, no esconder y ya está. Pero sí que es verdad que en el tema de ellas intenté que hablaran, que se comunicaran, porque sí que sentía que habían tenido una amistad muy bonita dentro y que por algo que yo veía insignificante y una tontería, Jesús, porque al final pues que se magnificó de una manera, sí que la puedo entender a Almudena porque no estuvo bien que la vendiera de esa manera delante de todo el mundo. Patrick, como sé que alguien tiene un cartón de leche guardado, que salga, porque si es tu amiga, no lo comentes de esa manera, díselo en privado, oye, me ha dolido esto, ¿no? Entonces sí que puedo entender a Almudena ese dolor que tuvo de decir, oye, me siento traicionada por un Claro, olvido. Sí. claro. ¿Y cómo estás llevando ahora a aterrizar en el mundo real? O sea, al final han sido un mes, que tampoco es que haya sido mucho tiempo, Sí, pero entiendo con lo que hablábamos antes de que todo se magnifica, volver a una vida que está un poco trastocada por el concurso, ¿no? totalmente, mira, con el tema de la comida voy poco a poco porque hay cosas que me están sentando mal, porque claro, llevábamos un mes entero comiendo arroz y pasta. No, no pasábamos de ahí. El horario de sueño también lo tengo muy cambiado, porque encima yo era de las últimas que me iba a dormir, porque pues al final, y entonces estoy como habituándome aún a la vida real. Sí. Qué guay. Bueno, Paula, ¿crees que queda algo por que comentemos? O sea, ¿te ha quedado algo pendiente por hablar? No, yo creo que no. Lo único decir, pues que sí que he visto que desde un principio, tanto colaboradores como compañeros, incluso espectadores, se juzgó mucho y se puso en tela de juicio como mi fe, ¿no? Y es lo que más me ha dolido, que dejar claro que la fe es la identidad de una persona y que no es ni un papel ni una estrategia, que es real. Entonces, nada, solo decir eso, porque sí que es verdad que he visto que muchos colaboradores desde el principio no me la creo. Es que no tienes por qué creerme o no. O sea, es mi forma de ser, mi identidad y soy así y es mi fe y no tiene por qué ser cuestionada, al igual que otros temas y dilemas sociales que importantes no se cuestionan, pues la fe tampoco. Claro. ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Por qué crees que se ha dudado tanto de ti en ese sentido? Porque yo creo que el no conocer, el desconocimiento lleva a la duda, también que a lo mejor, pues eso, por los estereotipos y prejuicios que tienen en cuanto a la religión cristiana, como no los cumplo, por así decirlo, pues ya se pone en tela de juicio y porque no llegan a entender de que una persona puede entrar con otro objetivo totalmente distinto, ajeno al juego y que es igual de válido. Claro. ¿Tú eres creyente desde que naciste? Es decir, ¿te has Sí, criado en una familia creyente o viviste algo en tu vida que te hizo agarrarte a la fe? yo siempre he sido creyente, gracias a Dios, desde que nací. O sea, yo nací en mi parroquia y no me he desvinculado de ella, pero sí que es verdad
que he cambiado muchísimo. Yo hice un retiro, el retiro de FETA, que ahora está, pues yo creo que lo conoce, está Emaús, que es para gente más mayor, FETA es para pues de jóvenes de 18 a 30, y yo a mí ese retiro me llenó muchísimo, me hizo transformar mi corazón de una manera pues muy bonita y a partir de ahí pues sí, cambiar un poco mi dirección en cuanto a la fe. Sí. Claro, qué bonito. Bueno, de hecho, tú cuentas en la casa que te planteaste ser monja, ¿no? Y que Total, al total. final, ¿en este retiro fue donde conociste a José María o en otro? ¿Cómo? ¿En este retiro que me acabas de mencionar En fue en ese el que retiro conociste a justo. José María o en Sí, otro? porque yo, pues en las relaciones amorosas, pues sí que es verdad que nunca llegaba a sentir lo que sentía por el Señor. Y ahora entiendo que eso es imposible, ¿no? Porque primero hay que querer a Dios y luego para... esa es mi perspectiva. Pero sí que es verdad que sentía como que a lo mejor no era mi lugar el matrimonio y que el Señor me llamaba a otra cosa. Y también quiero decir que no pasa nada, que si hay jóvenes cristianos o no que se replantean, por así decirlo, a lo que vienen a este mundo, que es súper valiente, es igual de lícito y les invito a que lo hagan, porque sí que es verdad que desde que nacemos hasta que morimos parece que tenemos que seguir un plan estricto por lo que te obliga el mundo. Y muchas veces es súper necesario parar, hacer silencio y escuchar tu corazón, que ahí están las respuestas. Qué Y sí, bonito. me lo replanteé, sí. ¿Y qué sientes tú por el Señor? Cuéntame, ¿cómo es ese Ay, pues sentimiento? mira, yo siento que le debo la vida, que me siento súper amada por él, que al final, pues Jesucristo existió de verdad, dio la vida por mí y por eso yo, pues el rosario, esa cruz para mí no es ni un avalorio, ni un complemento, ni un collar, es alguien vivo que murió por mí y que merece también pues mi respuesta, ¿no? Mi respuesta y mi apertura de entregarle mi vida y mi corazón porque él la ha dado por mí. A mí me encantó cuando contaste en la casa, que seguramente mucha gente no la haya escuchado. ¿Puedes contar Ay, cómo fue tu historia con José María? Porque precisamente ahora que han historia mencionado el súper rosario me fuerte. he acordado. Sí, sí, sí. Pues es como que ha sido muy del Señor, empezamos a rezar el uno por el otro, estábamos discerniendo nuestra vocación, él también la suya, y al final pues todo surgió con el tema del rosario que me dio el niño, que era de él, que el rosario pues se lo dieron y le dijeron que le iba a llevar al amor y luego los dos en la capilla solos delante ahí del Señor sentimos a la vez en el corazón que no, que nos llamaba a estar juntos y es como algo que quema, al final el Espíritu Santo es así, es como una llama y yo sentí una gracia en el corazón y con José María sentía también una paz que solo sentía cuando estaba en la iglesia y con personas nunca me había pasado y con él me pasó, sí. Qué bonito y además, pero Sí, me sorprende porque es una historia, o sea, no lleváis mucho tiempo, ¿no? Es una historia de unos no, meses. y fíjate que yo con otras relaciones he llevado mucho más tiempo y no me he replanteado tampoco el matrimonio porque no me veía, no me sentía, ¿sabes? Yo siempre he sido pues eso de cuidar, al final es algo también que llevo innato de mi profesión, de la enfermería, pero no es enamoramiento como tal. Y con él fue como desde ese instante, ese momento. Y cuando es de Dios, pues se nota, se siente y yo lo he sentido. Y para mí es súper valioso. Qué guay, o sea, es que creo que lo dices con un sentimiento que me parece incuestionable, ¿no? O sea, que la gente ya, por favor, que se dejen de cuestionar que al final es tu sentimiento, o sea, esto no se te Total, puede negar, es total, como tú lo vives. total. Si lo cuestionan, pues es respetable, pero yo intento transmitirlo como lo vivo yo y ya está. Bueno, y te ha esperado fuera un anillo, ¿no? O sea, ya hay un Ay, compromiso firme, ¿no? mi niño es que lo ha pasado mal y al final estábamos de cena con mis amigos que son los que más me han apoyado, los que han llevado mi Twitter, los que han estado ahí con José María, apoyándole, escuchándole, aconsejándole y entonces sí. Pero nada, a verlo cuando quiera el Señor. Siempre decimos cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. Así que, Bueno, espero que nos lo cuentes al menos. sí, hombre, claro. Bueno, Paula, muchas gracias por este ratito, me ha encantado Ay, charlar así que no, contigo. me ha encantado conocerte, hablar contigo, que me alegra que haya gente que viva de esa manera los realities, no solo GH, sino todos en general.
que des la oportunidad también de expresarnos fuera de ellos y que es súper valioso lo que Claro, porque además algo que yo sí he echado también de menos es que os entrevisten en plató. ya. Entonces creo que tenéis como muchas ganas de hablar y de contar vuestra experiencia. Y aunque yo no tenga una pantalla tan grande como Gran Hermano, pero al menos para los más fieles que me siguen, creo que es bonito que podáis Vale. hablar y que se os Algo que pregunte me todas las gustaría- dudas que se nos han quedado pendientes en el concurso. Sí, o sea, es como que nos das nuestro lugar y lo agradezco un montón. Estoy conectando que se me acaba la batería, Jesús. Nada, no te preocupes, nos vamos a despedir ya, pero qué bonito que digas eso y qué ilusión que me siguieras de antes y te haya gustado y Hombre, hayas y estado tanto cómoda que charlando sí. conmigo. Sí, sí, ha sido un placer de verdad, Jesús. Y sigue siendo así, haciendo todo lo que haces, que es súper valioso. Y ojalá te dieran el reconocimiento que mereces, porque es así, es así. Qué bonito, muchas gracias. Hoy me vas a sacar los colores. No, hombre, pero es verdad, es verdad. Sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y gracias por todo. A ti, Jesús, de verdad. Un Chao. besito. Adiós, adiós. Bueno, chicos, a todos los que habéis estado siguiendo el directo, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la entrevista. Gracias a vosotros que me vais poniendo por ahí, gracias. Eh, quien la haya visto en YouTube, que nos siga tanto a Paula y a mí en redes sociales. Yo soy Hablamos de Tele, buscadme, darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y los que estáis aquí siguiendo el directo, muchas gracias por aguantar esta hora ahí a tope siendo fieles. Paula, gracias por todo. Chao.